Y ahora análisis de lo que está ocurriendo. En parte vamos a intentar interpretar por qué esta inestabilidad que vive el mercado. Saludamos a Víctor Álvar González, socio fundador de Nexted Finance. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis Vicente? Buenos días. Pues encantado de saludarte. Hay una gran pregunta y ahora mismo hablan de ello todos los analistas del mundo, la inflación. Acusan a este miedo a la llegada de la inflación, de la inestabilidad de los mercados, pero nos preguntamos, ¿puede ser realmente mala para la renta variable o puede haber otras lecturas que se podrían hacer? Bueno, en primer lugar, los mercados corrigen y eso está en la naturaleza de los mercados y unas veces corrigen por un motivo claro y otras veces pues buscan un motivo, pero la realidad es que sobre todo cuando han subido bastante en general, como es el caso actualmente, pues en un momento dado hay una realización de beneficios y luego muy importante la volatilidad. La volatilidad es un índice, lo que llaman el índice del miedo, ¿no? Y el índice de volatilidad es pendular, siempre. Es decir, siempre no puede estar eternamente demasiado bajo ni eternamente demasiado alto. Y últimamente estaba demasiado bajo. Entonces, cualquier cosa que tenga obviamente cierta lógica, pues afecta. Y si se junta, pues temor de repente, pues el temor a la inflación y en paralelo que se ha habido un problema con una línea de distribución de petróleo en Estados Unidos y esto y lo otro y boom, y de repente pues cae y se sigue y hay ese proceso de corrección. Esto como excusa, pero también es cierto que detrás del temor a la inflación lo que hay es el temor a una realidad y es que a ver qué pasa, el temor a las consecuencias de que los bancos centrales vayan cerrando el grifo. Y esto es muy importante, porque eso sí que es cierto. O sea, estamos probablemente entre verano y fin de año, la Reserva Federal de los Estados Unidos reduzca su programa de compra de bonos, que acabará en finalizar ese programa, ese estímulo monetario de compra de bonos. En Europa tardará más porque vamos por detrás, pero también se producirá y hay que pensar que una de las fuerzas principales que han impulsado los mercados, desde luego hace más tiempo, han sido dos. Uno, la llegada de la vacuna, la perspectiva de la llegada y luego la llegada, las enormes cantidades de liquidez, el tsunami de liquidez que han inyectado los bancos centrales. Y como es lógico, el mercado dice, bueno, cuando acabe esta entrada de liquidez, ¿qué va a pasar? Y esto necesariamente no tiene por qué ser malo, porque puede ocurrir que cuando acabe, desde luego es malo para la renta fija, es sin duda malo para los bonos y ahí va a seguir el daño produciéndose. Pero en la renta variable depende mucho, depende primero de cómo se haga esa parada, segundo, esa enorme cantidad de liquidez sigue ahí, no se está drenando, el problema será cuando se drene, pero va a seguir en el sistema y por acabar y centrarme en lo que comentabas, también es cierto que la inflación es como la fiebre, es decir, muy baja digamos, si bajas de los 36, pues te pones en 20, estás muerto. Eso es la desinflación, primero, que es la caída de la inflación, y la deflación, que es la inflación negativa. Entonces, la hipotermia es mala y la fiebre muy alta, 39, 40, pues también. Pero cierto nivel de inflación no es malo. Entonces, primero, no es malo cierto nivel de inflación. Segundo, hay muchas empresas, muchos sectores que hasta les viene bien. Te pongo un ejemplo, desde petroleras, pasando por productores de materias primas, pero también en general las empresas, ponte el caso de que aunque aumente sus costes, ellos pueden aumentar más su precio de venta. Pues eso es inmediatamente una mejora del beneficio. Es una situación en la que la inflación, si la inflación en general es alta, pero la inflación de costes no es demasiado alta, el margen es mejor, eso también es bueno. O sea, hay muchas circunstancias en las que un repunte de la inflación hacia una inflación moderada no es malo. Por lo tanto, sí es cierto que hay un mar de fondo sobre el momento en el que los bancos centrales cierren el grifo y la inflación influye mucho porque depende de cuánto repunte y cuándo que se produzca este hecho, pero en sí el hecho de que repunte la inflación moderadamente, que es de momento lo que estamos viendo, pues no es necesariamente malo para la renta variable y para algunos sectores hasta es bueno y es más. Y aún diría más, como decían en Tintín los hermanos Hernández y Fernández, para muchos sectores, para mucha parte de la renta variable,
es hasta positiva. Sí, pues haciendo de Tintín de investigadores y profundizando un poquito más, Víctor, ¿cómo afectaría este escenario a las distintas familias o tipos de fondos de inversión? Bueno, como había dicho, la renta fija solo ha empezado, el pequeño calvario, que puede ser más grande, de ver cómo tu fondo de renta fija, después de años, 30 años casi de generar plusvalías, con sus arribas y sus abajos, pero básicamente todo el proceso de bajada de tipos de interés en el mercado ha generado plusvalías en el precio de los bonos, porque la evolución es directamente contraria, es decir, cuando bajan los tipos de interés, sube el precio de los bonos. Si ahora empiezan a ajustarse al alza, precisamente en paralelo a la inflación también y a la actividad económica, los tipos de interés, pues lo que hemos visto en los fondos de renta fija irá a más, es decir, la gente debe de revisar la composición de su cartera de renta fija. Además es muy fácil. Si tú tienes fondos de renta fija que en los últimos 3 meses van mal, tienes que hacértelo mirar. Y punto. Es así de sencillo. Y si van un poquito, ya hay que también mirarlo, porque eso puede ir a más. Y si van mucho, pues con más motivo. En cambio, tienes lo que llamaríamos los sectores más cíclicos. Eso sí se benefician, pueden beneficiarse de un entorno inflacionista, y por el contrario, y lo estamos viendo, ahí el mercado está hablando con digamos, calidad de información. En la parte tecnológica no le viene también esta situación, por lo que decía antes. En las empresas que pueden jugar más con los precios, que pueden subir los precios, en definitiva, en un entorno más inflacionista, el ejemplo extremo podrían ser las materias primas, los productores de materias primas, pero insisto, no es solo ese el único caso. Esas les viene relativamente bien, pero el mundo tecnológico es muy competitivo en precio. Es decir, que hoy en día el más tonto hace zapatos en tecnología y además se hace rápido. Si alguien en tecnología, en el mundo digital, en el mundo del comercio electrónico, empieza a subir los precios, me refiero, yo qué sé, imagínate un servicio de pago en temas de vídeo, lo que sea, cualquier tema de estos que conocemos, empieza a subir precios, montarle la competencia es relativamente fácil. Hay mucho dinero para tecnología y además no hay que hacer fábrica. Es decir, tú, en el mundo físico, para montar una fábrica de lavadoras necesitas un cierto tiempo, en fin, no es inmediato. En cambio, para montar una aplicación que le hace la competencia a otra aplicación, pues no es tan difícil. Por lo tanto, en el mundo tecnológico es más complicado subir los precios. En definitiva, tecnología ahora pierde un poco el atractivo de los confinamientos, que eso es un tema aparte, pero que está ahí, y además gana atractivo los sectores que no se ven tan perjudicados o incluso beneficiados por la inflación. Pues muy bien explicado. Víctor Álvaro González, socio fundador de Nextech Finance. Gracias por compartirlo en Capital Radio y buen día. Muchas gracias a vosotros, que tengáis un buen día.